Bienvenidos a nuestro nuevo ciclo. Estamos estudiando acerca de el Apocalipsis, llamada la revelación de San Juan. Porque la palabra Apocalipsis significa revelar. Y revelar es velar dos veces. Revelar no es entregar un conocimiento público, sino velarlo para que no sea profanado. El Apocalipsis 1:10 dice Juan: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa es la activación del fuego creativo de Kundalini. En griego se le llama, o en el Apocalipsis, en el original griego se le llama el Speirema. Entonces, cuando Juan dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, es lo que hace que el iniciado, Juan está representando cualquier iniciado, centre su atención en la esfera sacrocoxigia, escuchando el desplazamiento de aquella fuerza al decir la frase, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Eso es Apocalipsis 1:11. El alfa y la omega es el verbo génesis, el speirema, kundalini, el paracleto, el fuego secreto. Tenemos que familiarizarnos con todos los nombres místicos que se le han entregado a esta energía. Porque esa energía es el principio y el fin de la evolución. Dice el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Se está refiriendo a los 7 átomos de energía que duermen, que subyacen en cada uno de los 7 chakras principales, que son 7 principales y decenas de chakras secundarios. De manera que cada una de las 7 escuelas del Apocalipsis es uno de sus 7 chakras, en donde hay un átomo que se llama esotéricamente una universidad esotérica, de donde el iniciado va derivando todo el profundo conocimiento que se encuentra allí, que ha acumulado en su evolución de eones, es decir, miles de millones de años. Se habla en el Apocalipsis también de los 7 candeleros. Cuando esos 7 candeleros entran en actividad en las 7 iglesias, es cuando el chakra entra en plena actividad, que se logra cuando la inteligencia atómica, es decir, el ángel, la inteligencia atómica de cada chakra o de cada iglesia, es despertado por el mensaje que le entrega el Logos. ¿Cuál es el Logos? El verbo génesis, el fuego creativo, ese poder extraordinario llamado Kundalini por los orientales, y que a través de la sublimación va encendiendo cada una de esas 7 lámparas sagradas, rosas de los rosacruces, chakras de los orientales, para iluminar cada una de sus 7 estancias sagradas, templos llamadas las 7 iglesias. En Apocalipsis 1:12 se expresa: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Candeleros de oro. ¿Qué está expresando eso para el místico, ocultista, esoterista iniciado? Que si el candelero no es de oro, no es un digno recipiente de esas sagradas energías que están siendo otorgadas del proceso de la sublimación. ¿Y cómo se logra? A través de la sublimación, de la devoción, del respeto,
místico, espiritual, hacia la energía de la vida. Allí es cuando se hace merecedor de esos recipientes o candelabros de oro. La mística, la devoción, la pureza que se debe tener hacia la otra polaridad de la vida, el varón hacia la dama y la dama hacia el varón. Y muy especialmente en relación con esa portentosa y sagrada energía de la vida, que nos fue dada únicamente con dos finalidades, como lo enseñó el Señor Jesús: crecer y multiplicaos. Crecer espiritualmente con esa energía cuando castamente se guarda y se sublima, y multiplicarse cuando en un abrazo de amor entre los cónyuges se permite que egos expectantes puedan renacer. Apocalipsis 1:13 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está expresando es que en el trabajo de meditación, de interiorización, de oración, de sublimación, entrar en la esfera de Tiferet, el chakra corazón, nos proporciona la visión de que estamos en un jardín lleno de flores doradas, que es la característica principal de ese centro, la visión mística que se obtiene cuando se penetra ese chakra, ese centro. Y se logra observar en esa visión mística a un venerable ser majestuoso, como figura hierática de nuestro ser interno, de nuestro santo ángel guardián, de nuestro íntimo, es decir, nuestro espíritu, nuestro yo superior. Y esa es la visión. Está con su traje blanco, ceñido de oro su pecho, el centro crístico, el centro del amor universal. Y su túnica le llega justo hasta los pies, símbolo de la energía generadora, la pureza, la pureza. Una ropa que llega hasta los pies es el aura, además, una aura limpia, espiritualizada por la devoción, admiración y contemplación hacia la energía de la vida y hacia la otra polaridad de la existencia. Ceñido el pecho con la cinta de oro. Cabalísticamente, la letra hebrea correspondiente a la posición 15, su valor numérico es 60, se llama la letra Samech o Samesh, porque tiene una doble pronunciación fonética. Ese Samech es el arcano correspondiente al movimiento de la energía en nuestra interioridad. Se le llama el movimiento circular, el movimiento eterno. Hay que diferenciar este movimiento circular del llamado movimiento circular de la luz, el cual pone en actividad el chakra frontal. El movimiento circular pone en acción el chakra corazón. Se le llama movimiento eterno. Se le llama el arcano del sol, que en su elevación a través del árbol del conocimiento se dirige a la esfera de Tiferet, al corazón. ¿Qué significa eso? Que esa energía de la vida se dirige por el árbol del conocimiento, espina dorsal, hasta el corazón, en su ascenso. Pero siempre tienen que regresar a los infiernos, ínferos, lugar inferior, para tomar nuevamente energía y poder y reascender nuevamente a los cielos, al mundo de la armonía, diferente del corazón. Eso representa estar ceñido por una correa de oro, una cinta de oro. Apocalipsis 1:14 expresa: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama blanca de fuego. En el Zohar, el libro del esplendor de la luz, obra cabalística por excelencia, se habla mucho del anciano de los días, con sus cabellos blancos como la lana, blancos como la nieve, que salen de la cabeza. ¿Qué es la cabeza?
Es el símbolo de la conciencia, así como el corazón es el símbolo de la sensibilidad, así como la esfera generadora es el símbolo del poder cósmico, llamado el fuego creativo del Espíritu Santo. Y esos cabellos blancos como la nieve que salen de la cabeza estereotipan, expresan el poder del chakra Sahasrara, el chakra de 1000 pétalos, el atributo de Dios Padre en nosotros, la conciencia. Padre de la conciencia, cerebro. El Hijo la sensibilidad, el amor universal, corazón. El Espíritu Santo, el símbolo del poder creador de la naturaleza. Y sus ojos como llama de fuego, porque los ojos permiten la exteriorización de ese poder ígneo, del fuego interior, del magnetismo, del movimiento de nuestras energías internas. Cuando una persona lleva una vida de pureza, de castidad, de ennoblecimiento, de estética, de mística, de espiritualidad, desarrolla un poder extraordinario en su mirada. Es uno de los centros que mayor cantidad de poder magnético tiene. Por eso las damas que son tan magnéticas fascinan, flechan, saetean a los varones con una mirada. Y un mago de una mirada poderosa, y con esa mirada puede doblegar la naturaleza como él quiera hacerlo, pero no lo hace nunca en contra de nada ni de nadie, sino en beneficio, en servicio de todos. Los ojos, en serio esotéricamente, son las ventanas del espíritu. Y las pupilas, a través de las cuales nuestro espíritu, nuestro ser interno, nuestro vigilante silencioso, está constantemente, cuando estamos despiertos, está oteando el entorno. Los ojos es lo único que ningún espíritu cesante puede adueñarse. Un espíritu cesante puede adueñarse de la médula oblonga de una persona, desplazar al ego, al espíritu, con su cuerpo mental y emocional, sacarlos de ese cuerpo físico y vital y adueñarse temporariamente de él. Eso se llama obsesión. Pero un ocultista mira los ojos de ese supuesto o real de ser que está obseso y puede saber si realmente está un espíritu allí obseso o no, porque los ojos no los puede doblegar. Son las ventanas del alma. Debiéramos aprender a mirarnos los hombres y las mujeres, aquellos que se aman, mirarse profundamente a los ojos, profundamente. A través de esa mirada de los ojos fluye un caudal de magnetismo extraordinario, de un toma y dame, de un compartir. Es un proceso de magnetización divina, es un proceso y un misterio gnóstico. Y pueden a su vez entrelazar las manos, esos dos seres que se aman tanto, entrelazan sus manos y se miran a los ojos. Allí están comulgando de alma a alma, de ego a ego, de espíritu a espíritu. Y se están ennobleciendo, y se están divinizando, y se están magnetizando al uno al otro. Y cuando se aumenta el caudal magnético, esa pareja tiene suerte, lo que la gente llama suerte, que no existe suerte, no existe sino causa y efecto. Está en su potencial magnético que empiezan a irradiar ese magnetismo agradable. Entonces atraen trabajo, atraen fortuna, atraen amistad, atraen éxito, atraen felicidad, prosperidad, salud, espiritualidad. Se están divinizando. Nunca miremos con odio, con desprecio, con lujuria, porque estamos deteriorando nuestra vida espiritual. Nos estamos mundanalizando. Quizás nos estamos animalizando, nos estamos divinizando. Los taudas, palabra que significa tauda, significa vibración del éter. Ese es un término sánscrito
que en Occidente los llamamos los éteres. A ellos los llaman los tadvas, a vibración del éter. Y los tadvas constituyen el prana. El prana es esa fuerza electrovital que irradia constantemente el sol. Por lo menos en este sistema solar, obtenemos el prana, los éteres, los tadvas, del sol directamente. Cuando respiramos, estamos fijando todos esos vayus pránicos, que así se les llama, o tadvas o éteres. Cuando estamos alimentándonos, especialmente de vegetales frescos, de agua, leche recién ordeñada, etc., estamos nutriéndonos de esa energía pránica. Y esa energía pránica, esos tadvas, esos éteres, son los que mantienen la integridad del cuerpo vital, que es el doble etérico de este cuerpo físico, es el molde, célula por célula, átomo por átomo, electrón por electrón de este cuerpo físico. Y se nutre de esos tadvas, vayus pránicos, como decían los mesoamericanos en el pasado, o los éteres, como dice la filosofía Rosa Cruz. Y esos éteres constantemente están regenerando el organismo, desintoxicándolo, fortaleciéndolo, evitando hasta donde sea posible el envejecimiento, evitando hasta donde sea posible las enfermedades. Pero desgastamos esos tadvas, esos éteres, esos vayus pránicos, con la emocionalidad, la ira, la envidia, los celos, la maledicencia, el chisme, con el racionalismo excesivo, que se torna la persona tan materialista que solamente cree que lo único que existe es este mundo y no más. No existen energías mucho más sutiles que el mismo electrón, el mismo protón, que el mismo quark que constituyen los protones y los neutrones. Hay energías mucho más sutiles. Las energías son las responsables de que exista todo lo físico. Pero bien, esos tadvas, vayus pránicos o éteres están relacionados con los diferentes chakras o centros de energía. El más denso de esos tadvas, llamado el Prithvi, se relaciona con el chakra básico, el del coxis, que abre sus 4 pétalos en el perineo. Se le llama occidentalmente en nuestra terminología el éter químico. El apas tattva, llamado en nuestra terminología el éter de vida, es el que nutre y tiene su principal foco de actividad en la esfera sexual, chakra sexual, en la zona suprapúbica, que se abre con sus 6 pétalos maravillosos. Luego tenemos el Vayu Tattva, que se relaciona con el éter aéreo, el éter reflector, tiene su punto de actividad en la esfera umbilical. El Agni Tattva, llamado el éter luminífero, o el éter lumínico, tiene su centro de actividad en el corazón, chakra corazón. Esos son los tattwas más conocidos, son los éteres más conocidos, pero hay otros 3 muy sutiles que están relacionados, esos 3, con el aspecto padre del cosmos, con el aspecto hijo del cosmos y con el aspecto espíritu santo del cosmos. A partir de esos 4 tattwas o éteres relacionados con los chakras básicos, el quinto tattva relacionado con el chakra laringio, el quinto chakra, se llama el éter per se. En terminología sánscrita es el Akas. Akas tattva. El éter sonorífero, el éter de la vibración, el éter del verbo, del friccionar. Por eso es responsable del lenguaje, esa fricción que ocurre en la laringe para producir el sonido y en nosotros humanos el lenguaje. Luego tenemos otro tattva mucho más sutil, se llama la Nupadaka, el bien amado hijo, que tiene su punto de acción en el chakra frontal. Y el indiferenciado Adi, el tattva más sutil de todos y el más elevado por su altísimo poder vibratorio, se relaciona con el chakra coronario. Entonces tenemos 7 chakras, 7 tadvas. Siempre ese aspecto septenario debemos analizarlo y que aquí lo analiza el Apocalipsis como las 7 iglesias con sus 7 candelabros. Y esos 7 candelabros son las virtudes de cada uno de esos centros de energía, pero cada centro de energía tiene también su aspecto negativo, denso, ordinario, que se llama clifó, su aspecto clifótico, que lo vamos a ver más adelante en el Apocalipsis,
como aquel monstruo, aquella serpiente de 7 cabezas, con sus 7 diademas. Los tados están en relación con diferentes centros de energía. El correspondiente a Tiferet, chakra corazón, se llama Agni Tadva, el Agni del fuego. Por eso allí se le da el calor a la sangre. Y nuestra sangre es caliente debido a ese Tadva que está muy activo en nosotros los mamíferos. Y somos mamíferos humanos, pero somos mamíferos. Esa energía del fuego, del Agni Tadva, que tiene su punto focal en el corazón, tiene otro polo de energía en la médula oblonga y se refleja como fuego en los ojos. Porque tenemos 7 sentidos y cada sentido se relaciona con uno de esos tadvas. El sentido del tacto se relaciona con el más denso de los tadvas, el privdi o éter químico. El gusto, con su humedad, se relaciona con el éter de vida, llamado el apas tadva, tadva acuático, el líquido. La respiración y el sentido correspondiente del olfato se relaciona con el tadva aéreo, el vayu tadva, el éter reflector. La visión se relaciona con el fuego, el éter lumínico, el agni o tejas, como dirían los sanskritistas en la India. Luego tenemos el sentido del oído, con el divino Akas. Es el sentido más antiguo que tenemos y el más perfecto. Mientras necesitamos enfocar los demás sentidos para tomar contacto con la fuente de información. Si es el tacto, tenemos que palpar. Si es olfato, tenemos que otear con nuestras fosas nasales a dónde está el olor. Si es el gusto, tenemos que llevarlo a la boca para degustarlo. Si es la visión, tenemos que enfocar nuestra visión para poder recibir esa información. Pero el oído no. No importa de dónde venga el sonido, de frente, lateral, posterior, angulado, no importa. Siempre lo recibimos y sabemos de dónde viene. Algo sonó allí, algo sonó allá, algo sonó allá, algo sonó allí. Es porque es el sentido más antiguo en la evolución. Los sentidos se fueron adicionando uno tras otro a lo largo de millones y millones de años. Y tenemos 2 sentidos superiores, la evidencia y la intuición. También localizados en nuestro cerebro, chakra frontal y chakra coronario. Miremos cómo se va amalgamando el esoterismo poco a poco. Y eso es lo que iremos viendo en nuestras charlas, amalgamando cada vez más información. Hemos entregado información básica durante 6 meses, información básica, que debemos irla poco a poco concatenando, porque si no nos vamos a perder irremediablemente en este conocimiento. Caminar el sendero esotérico sin un mentor, sin alguien que instruya, que muestre el camino, tristemente es perder el tiempo y el esfuerzo. Entonces el Agni Tadva, el Tadva del fuego, se exterioriza esa energía por los ojos, por la mirada. Por eso decimos que la mirada no puede engañar a nadie, porque la mirada revela el fondo de nuestro ser. Cuando alguien les va a decir una mentira o no quiere decir la verdad, que es lo mismo, no mira de frente. Empieza a hablar y entonces, no, es que yo hice esto, lo otro, no, y que por aquí, por allá. No soporta la mirada de frente. Y aquellos que se entrenan a mirar de frente mientras mienten, la pupila entonces se contrae y se dilata, delatando al falso, al mentiroso. En Apocalipsis 1:15 expresa, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Los pies, que cabalísticamente tienen que ver con Malkut, la 10ª esfera, los pies deben introducirse en una sandalia, símbolo de Yesod, la esfera generadora. Por eso los pies tienen una relación intrínseca con el poder generador. Y por eso los pies son tan preciados desde el punto de vista de la sexualidad. La mayoría de los varones tenemos ese anhelo de admirar la belleza de los pies de las damas.
De esto ya hablamos en alguna charla anterior. Hablamos de los pies pequeños de las damas que las hacen ser extremadamente bellas, porque los pies tienen esa relación intrínseca con la energía generadora. Entonces, por eso dice que sus pies eran semejantes al latón fino. El latón, usamos la lata, es esa cualidad, es un latón fino, la belleza. ¿Y por qué la belleza de los pies? Porque está indicando que, desde el punto de vista esotérico, que hay pureza a nivel de su esfera generadora. Además, ese latón fino es reluciente, reluce, brilla, parece que ardiera. Cuando se funde un metal, todos los metales dan un color característico, pero en general el color es el rojo, salvo el hierro que da un color amarillo cuando se funde, el oro. Pero el rojo es el color usualmente del metal fundido, especialmente del hierro. Ese metal fundido representa la actividad de los elementos de la gran obra, el llamado lavabo de bronce, al cual hace referencia el Levítico y el Éxodo. ¿Y cuál es el lavabo de bronce al cual hacía referencia el Antiguo Testamento? A la esfera generadora. Le llamaremos siempre la esfera de Yesod. Y dice además este párrafo del Apocalipsis que su voz, como ruido de muchas aguas, significa la vibración, el desplazamiento de esa energía llamada Kundalini, cuando se desplaza en elevación por la médula espinal. El ocultista escucha esa energía que se desplaza como si fuera el ruido de muchas aguas. Encontramos en los párrafos anteriores los tres aspectos del logos. Primero, la conciencia en la cabeza con los cabellos blancos como la nieve. El segundo aspecto del logos, la mirada, exteriorizando la llama blanca de fuego, que así la llama el Apocalipsis. Es la energía del corazón que se exterioriza a través de los ojos. El aspecto crístico. El tercer aspecto está representado en los pies, que son uno de los símbolos de la energía generadora, al expresar sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno. Por eso dice un axioma en la China, que mientras el hombre común alienta con su garganta, el místico alienta con sus pies. Es decir, va a la esfera de Yesod, llevando la energía del aliento cósmico desde el cosmos hasta la esfera de Yesod, para regenerar esa esfera y luego devolver esa energía plena de luz y de poder a los centros superiores. Y tenía, dice ahora el Apocalipsis 1:16, y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando habla de la diestra, en donde tiene las 7 estrellas, es lo que se llama en esoterismo el sendero del sol, correspondiente al árbol del conocimiento. La energía que se desplaza por el sistema nervioso, cerebro espinal, en el retorno de esas energías que vienen del cosmos y que ya están retornando. Después de convertirse en sustancia vida en la esfera generadora, retornan como energía, por el árbol del conocimiento, espina dorsal, para revertirse como fuerza espiritual. Y en su diestra tenía 7 estrellas. Es el poder para despertar la llama de los candeleros, es decir, poner en actividad los 7 chakras. El candelero es un recipiente de fuego. Lo tiene en su diestra, es decir, si eleva sus energías por el árbol del conocimiento, tiene la posibilidad de despertar esos centros de fuerza, los candeleros, que se encuentran en las iglesias, es decir, los receptáculos o plexos nerviosos llamados chakras. Continuó diciendo que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hemos visto dibujos del Apocalipsis en donde se ve al personaje con una espada que sale de su boca.
Esa espada de dos filos representa la zona oral. La zona oral es la boca, la faringe, las fosas nasales posteriores. Esa es la zona oral. Y la lengua. Por eso allí encontramos un aspecto bipolar. La lengua exterioriza la palabra. Y la palabra nos ha enseñado es como una espada de dos filos. Con una palabra podemos hacer el bien, podemos hacer sentir a una persona plenamente feliz, o con una palabra podemos hacer sentir a una persona miserable, podemos herirla, según la entonación de la palabra, según la caracterización, según el tipo de palabra que se exterioriza. Pero la lengua es solamente la parte formal, su poder viene de la esfera de Yesod. El lenguaje es la última instancia de las energías de la vida, que tienen su punto focal de actividad en la esfera generadora. Allí comienza ese poder. ¿Y cómo sabemos que eso es así? Miremos que mientras se está en la infancia, no podemos diferenciar la voz de un niño de una niña. Sin mirar, no podemos saber si es un niño o una niña quien está hablando. Pero cuando comienza la pubertad, cuando las hormonas sexuales entran en actividad, la voz cambia. La voz de la niña se torna ligeramente más grave, ligeramente. Ya no tiene la voz infantil, sino un poco más grave, voz de adolescente. Y el jovencito empieza a hacer gallitos, se le va la voz y empieza poco a poco a volverse su voz más y más grave. Gracias al poder de la energía generadora, porque allá es donde está la raíz misma del lenguaje, que se exterioriza finalmente como lenguaje. Luego llegan los 18 años y esa damita, la voz se torna un poco más grave todavía, para entrar a la etapa adulta. Y el jovencito que tenía su voz disonante de los 13 a los 18 años, a los 18 años su voz empieza ya a tomar el metal característico, ¿no? Generalmente una voz grave, ¿no? Todo eso depende de qué, de la esfera generadora. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Claro, si una persona sufre castración, un joven, un hombre, sufre castración, su voz pierde ese metal viril y se torna chillona otra vez. Sus cuerdas vocales se vuelven a adelgazar, que les habían engrosado las hormonas sexuales, empiezan a adelgazarse y su voz se torna delicada otra vez. Porque el lenguaje, el verbo divino, el lenguaje viene del verbo de vida, el poder de la esfera generadora. ¿Y qué pasa con el anciano? Dice que el anciano ya está chocheando. Su voz pierde el brillo, el metal característico y se vuelve disonante. Ha perdido el poder, la fuerza, la vida, el vigor, la virilidad, por el abuso generalmente. Y entonces su voz se quiebra. Y en la dama llega la menopausia, cuando sus hormonas de tipo sexual, sus estrógenos, declinan abruptamente y su voz se torna más grave todavía, mucho más grave. Y si una dama sufre castración, es decir, extirpación de los ovarios, muy rápidamente su voz se torna muy grave y se viriliza. ¿Qué es lo que sucede entonces? El verbo cósmico, el alma del mundo, la luz astral universal, las energías de lo divino, de lo cósmico, se convierten en sustancia vida en la esfera generadora, la esfera de Yesod. Por eso a esta esfera de Yesod se le llama el verbo de vida. Cuando esa energía en su desplazamiento a través de la imaginación logra despertar las ideas y coordinar los pensamientos, se exterioriza como lenguaje. Pero el lenguaje no es el verbo. El verbo es la exteriorización de la energía del verbo génesis, poder genitor, convertido en lenguaje, en palabra. He allí el poder de esa energía que tiene su primera estancia en la esfera de Yesod, la esfera generadora. Es la energía per se. Es la misma energía que dio origen al universo, a la gran explosión, al Big Bang, que no fue una gran explosión, por supuesto, pero sí se le llama. Es la energía que da origen a una galaxia. Es la misma energía que da origen a un sistema solar con sus planetas. Es la misma energía que hace posible la existencia de las bacterias, de los microorganismos, de los hongos, de los vegetales, de los animales, del ser humano. Es la misma energía que va convirtiendo al ser humano, que se sublima en un ser divinizado,
en un Dios, no en Dios, sino en un Dios, como lo fue Jesús, o los grandes seres eminentísimos, Rama, Krishna, Buda, Orfeo, Zoroastro, Hermes, Platón, etc. Y allí el poder de esa energía que tiene su primera estancia en la esfera de Yesod, es la energía per se, tiene su segunda estancia como imagen en la esfera de Nexat. ¿Qué es eso? El plexo solar. Ya hemos hablado de eso en nuestros estudios cabalísticos. Allí es donde llegan las imágenes constantemente. Allí es donde la dama y el varón constantemente estamos fascinándonos. Decimos saeteando. Una saeta es una flecha. Estamos saeteándonos, flechándonos. Estamos fascinándonos. Y según surge esa atracción mutua bipolar del varón por la dama, de la dama por el varón, es lo más natural que existe. Porque ahí está la segunda estancia del verbo. La primera es como energía purísima. Esa energía se convierte en imagen después. Es lo que nos lleva a relacionarnos con el entorno. Allí, en esa esfera, somos saeteados constantemente por las imágenes, pensamientos, palabras, deseos y emociones de todo y de todos los que nos rodean. Bueno, que inmediatamente reaccionamos con un acto, con una idea, con una palabra, con un pensamiento, con un sentimiento, con una emoción. Tenemos toda la implicación que tiene esa energía portentosa. Lo único que estudia el esoterismo, lo único que estudia la cábala, la gnosis, la alquimia, la escuela de los magos, los hermetistas, los caballeros de la mesa redonda del Santo Grial, lo único que se estudia es la energía generadora. No nos engañemos, no nos dejemos engañar de embustes de alguien que nos quiere cobrar por tonterías de las cuales no tienen la más mínima idea. Todo el estudio del esoterismo, ocultismo, cábala, lo que se quiera, es un estudio de la energía generadora. En sus modalidades de desplazamiento aquí, allá, acullá. Vimos cómo es energía del verbo cuando es saeteada por una imagen en la esfera del plexo solar, Nexat. El resultado es una imagen, un pensamiento, una palabra, un acto, un sentimiento, una emoción, una sensación. Y todo depende de qué, de dónde está durmiendo la energía, la fuerza y el poder. El tercer movimiento de esa energía está en relación con la esfera de la sensibilidad, el corazón, la esfera de Tiferet, de la cábala. Tal como una imagen nos impacte en esa esfera emocional, plexo solar, así afectará nuestra sensibilidad, nuestro sentir, y reaccionaremos de una manera o de la otra dependiendo de nuestro estado interior. Por ejemplo, si alguien me insulta, pero yo estoy cultivando la armonía espiritual de la vida y estoy sublimando mis energías, no habrá ningún poder que pueda alterar mi sensibilidad en esos momentos. Pero si estoy alterado, si voy por los senderos de Clifot, los vicios, dejándome llevar por pasiones absurdas, por la emotividad, la mente racional, la soberbia, la vanidad, la ostentación, la ira, la envidia, cualquier aspecto negativo, entonces por más suave que sea la palabra que me dirijan, puede afectar el aspecto emocional que está desequilibrado en mi ser y por ende la reacción será agresiva. Llevamos tres estancias de ese verbo. La cuarta estancia, la última estancia, es la palabra. La exteriorización final de esa prodigiosa energía de la vida. ¿Qué es lo que sucede con los mudos? Que no pueden expresar su mundo interior a través del lenguaje. Descansemos un momentito. ¿Dejan grabar?
Un momento, cierro las ventanas. ¿Qué es lo que sucede con los mudos que no pueden expresar su mundo interior a través del lenguaje? Sus furias son incontenibles. Se desesperan tremendamente porque no les comprenden, porque no les ponen atención, porque no pueden manifestar lo que sienten, saben, piensan, quieren o desean. Asimismo sucede con aquellas personas que no tienen la posibilidad de conversar, de exponer lo que bulle en su mundo interior, porque pensar es hablar internamente, y el que habla internamente lo quiere hacer externamente. Si el hablar interior es inarmónico, es por falta de cultivo espiritual. Pero si el hablar interior, el llamado pensamiento, es rítmico, espiritual, no necesitamos exteriorizar esa energía hacia los demás, porque en ese soliloquio interior nos solazamos en nuestra propia esencia espiritual y hablamos con nosotros mismos de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que meditamos, deduciendo conocimiento, sabiduría y conciencia. El sabio no necesita hablar, él se mantiene abstraído en su propio ser, hablando consigo mismo. Entonces, ¿para qué necesita exteriorizar su mundo interior si es su propia compañía? El mejor compañero del iniciado es su ser interior. La sensibilidad unida a la conciencia, proporcionándole las capacidades que posee. El común de la humanidad que no sublima sus energías, que no medita, que no lucha por reducir conciencia, tiene la necesidad, la obligatoriedad de estar hablando, aunque sean trivialidades, perdiendo de alguna manera su energía interior, que es la fuerza creadora o generadora, como debiera decirse realmente. Por eso los vemos hablar tonterías y reír estrepitosamente. Son inconscientes e intonsos en el mundo tridimensional e inconscientes en el mundo espiritual. Si uno quiere saber el nivel de evolución de cualquier persona, no es sino escucharlo. Si lo que habla es vacuo, si no tiene trascendencia, si es ordinario, si eso es, si es trivial, esa persona no tiene evolución. No se está cultivando internamente, no va dentro de sí, no medita, no sublima, no ora, no está trabajando en el campo moral, anímico y espiritual. Pero el iniciado generalmente es muy callado y cuando exterioriza su palabra lo hace para exteriorizar sabiduría, comprensión, amor, bondad, espiritualidad. Se está cultivando internamente. Y ese es realmente nuestro camino. A la entrada del jardín del Edén se paraba un querubín con una espada flamígera. Simbólicamente. Es la misma energía que al desplazarse por la espina dorsal tiene el poder de hacer el bien o de hacer el mal. Dice en esa obra extraordinaria en contenido que dejó Blavatsky, llamada La voz del silencio: Kundalini es una fuerza electroespiritual, una potencia creadora que una vez despertada su actividad puede matar tan fácilmente como puede crear. Todo hasta allí el párrafo de Blavatsky en La voz del silencio. Todo el que sublima sus energías seduce poderes, capacidades, y los puede utilizar para el bien o para el mal. Allí está esa eterna dualidad. Decía este párrafo del Apocalipsis, decía, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, mostrando la armonía espiritual en la cual vive el ser que está en su trabajo interno, como candidato a la iniciación. En Apocalipsis 1.17 y 1.18 se exterioriza así: y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas,
Yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Recuerde que es la visión de Juan, el cual ha visto un ser de luz. Dice que está viendo al Cristo, que de su boca sale una espada de 2 filos, que está vestido de blanco, ceñido con una cinta dorada a su pecho, que sus pies resplandecen como latón brillante de fuego, que sus ojos irradian luz como fuego. Está haciendo referencia a esa visión que tiene él de lo que es la comunión con el yo superior en el proceso de la iniciación. Entonces dice Juan que este personaje puso su diestra sobre mí, dice, puso su diestra sobre mí. Es decir, que la espeirema le inundó con su fuerza solar, la espeirema, el fuego de la vida. El que vivo y he sido muerto, dice que el que vive y ha sido muerto, eso es lo que dice aquel personaje radiante, luminoso. ¿Quién es ese? El que vive y ha sido muerto. Es nuestro ego, nuestro ser interno, nuestro espíritu, que estaba vivo cuando vivíamos en ese estado paradisíaco, adámico, hace 18 millones de años, antes de sumergirnos definitivamente en el mundo material, con su atractivo de la materia, con los vicios. Pues éramos vivos, pero al sumergirnos en la materia, en donde la emoción, el instinto, el racionalismo nos aislaron del conocimiento divino. Allí ya estamos muertos. Por eso los egipcios decían que estamos muertos en esta fosa de la carne. El cuerpo denso, con el instinto, la emocionalidad y la mente racional. Allí se dice que el ser humano está muerto. Todos estamos muertos. Los egipcios dejaron en una serie de pergaminos en los sarcófagos el llamado el libro secreto de la morada, que se ha traducido como el libro de los muertos. Es un tratado de cosmogénesis, de antropogénesis, de ontogénesis y de filogénesis. En él se está haciendo referencia exclusivamente a que estamos muertos en este cuerpo físico, y cuando abandonamos este cuerpo realmente estamos vivos. El iniciado, cuando abandona su cuerpo voluntario y conscientemente, está vivo. Pero cuando nos sumergimos otra vez en este cuerpo temporalmente al despertar, se dice que estamos muertos. Entonces decimos que el ego en este cuerpo denso con su instinto, emocionalidad y mente racional, se dice que está muerto. Obviamente vida y muerte son palabras que utilizamos, pero solo existe vida y más vida. Ese párrafo del Apocalipsis decía también, y he aquí que vivo por siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades, el mundo inferior, y de la muerte. ¿Quién tiene esas llaves? Nuestro ego, nuestra chispa divina, nuestro espíritu, nuestro yo superior. Tiene el poder de cultivar su cielo o su infierno. Nosotros tenemos ese poder. El cielo, cuando actuamos bien, con nobleza, en todos los aspectos, con honorabilidad, cuidando nuestro cuerpo, tenemos el cielo y todo lo que retrae la ley de karma, de causa y efecto es perfecto. Pero cuando descuidamos nuestro cuerpo con vicios, con abusos del cuerpo, cuando maltratamos la sensibilidad de los demás, la retribución es un verdadero infierno en nuestras vidas. De manera que nuestro ego tiene el poder de cultivar su propio cielo o su propio infierno. Es decir, su retribución kármica, que es lo que preveía el Hades de los griegos o el Amenti de los egipcios. Nosotros tenemos ese poder. Si nuestra vida es armoniosa, bella, feliz, es lo que hemos cultivado y estamos cosechando. Si nuestra vida es infeliz, enfermedad, pobreza, miseria, desamor, es lo que fuimos sembrando y lo que estamos cosechando. Tenemos las llaves de la vida y de la muerte, de la conciencia y de la inconsciencia, de la paz y la plenitud, o del sufrimiento y del dolor. En Apocalipsis 1:20 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas.
el misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias. Dijimos que esos ángeles de las 7 iglesias son las inteligencias atómicas. Allí en cada chakra se encuentra un átomo que ha acumulado la sabiduría del universo durante miles de millones de años, en diferentes estratos, etapas de conocimiento. Esas son las 7 iglesias, esos son los 7 ángeles en esos 7 recipientes, en donde el fuego de la vida, las 7 estrellas, arde en esos sagrados 7 candeleros. Les agradezco mucho su atención y su paciencia por esperarme a que estuviera otra vez y Karma me permitiera estar con ustedes. Gracias por su atención, muy buena noche, felicidades. Muchísimas gracias, hermano. Con mucho gusto, hermana, gracias a usted también. Bueno, miércoles 14 de octubre de 2020, 4 de la tarde.